Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Space Connect? Bienvenidos a un episodio más de este espacio llamado Conectados, historias que conectan, en donde conectamos precisamente con esas historias de empresarios hispanos, de emprendedores, de inmigrantes que están en esa lucha para encontrar ese éxito y lograr esas metas que todos tenemos cuando llegamos a este bello país. El día de hoy tenemos a un buen amigo, Luis Rodea, un agente de seguros mexicano que lleva ya ratito también trabajando con la comunidad y ayudándoles también a protegerse, pero hay un trasfondo, hay una historia siempre del comienzo. ¿Cómo estamos, Luis? Bien, Abraham, gracias por estar aquí contigo. Siempre es un gusto, paisano. ¿Sí? El primer mexicano que tenemos, de hecho, aparte Yes. de mí, haciendo el podcast aquí de Conectados. Pero cuéntale a nuestra querida audiencia cómo empieza Luis Rodea en Estados Unidos, de dónde vienes también en México. Ya, bueno, pues todo empezó hace 23 años, cuando emigramos aquí a Estados Unidos, mi esposa y yo. Nos casamos en México y decidimos tratar 2 o 3 años. Y bueno, aquí seguimos todavía. Dijimos por un rato, vamos, probamos y después nos regresamos, pero ya nunca regresamos. Vieron los hijos, las nuevas oportunidades y bueno, pues aquí estamos todavía, pero empezó hace 23 años cuando emigramos aquí a Estados Unidos. ¿A dónde llegaron? ¿A qué Llegamos estado? a una ciudad que se llama Hartford, Connecticut. Ujú. Hace 23 años, ahí donde mi esposa tuvo la primera oportunidad, porque ella había venido antes que yo a hacer un MBA, una maestría, y entonces es cuando esa empresa le ofreció la oportunidad para venirse o a trabajar con esa empresa. Entonces fue una oportunidad y dijimos, vamos a tratar. Entonces nos casamos, fuimos, pero yo no tenía visa para trabajar, yo nada más vine con visa para estudiar. Ujú. Yo estudié una ingeniería industrial en México y bueno, pues ahora sí que decidimos venir, llegamos a Hartford, Connecticut, ah, pero yo tuve que vender todo. De hecho, no sabía el idioma tampoco. Entonces vendí todo lo que tenía. Tenía mi carro, mi casa y vendí todo y me vine aquí como estudiante nada más. Y lo único que podía hacer era estudiar. Entonces empecé a estudiar el inglés primeramente y eso lo hice en Hartford, Connecticut. Ujú. Y después hubo una mejor oportunidad para mi esposa con otra empresa, entonces nos movimos a Michigan, una ciudad que quizá nadie la ha escuchado, pero se llama Kalamazoo, Michigan. Eh, Pueblito. Pueblito muy chiquito, está cerca de San Joseph, Ajá. está Grand Rapids, que está al sur de Grand Rapids, que es una ciudad grande. Entonces ahí llegamos nuevamente y es donde ya con el idioma, no muy perfecto, pero empecé a estudiar una maestría en economía. Ujú. Lo único que podía hacer, entonces dije, bueno, pues ni modo de estudiar. Y sabíamos que era una inversión, pero que en algún momento iba a tener frutos. Entonces empecé a estudiar una maestría en economía y dije, bueno, la combinación entre ingeniería y economía puede funcionar muy bien. Acabé la maestría en un año, año y medio, y después el gobierno te da un año después de que acabas una maestría para trabajar. Ujú. Nada más visa por un año. Entonces me fui y me trabajé en el área de supply chain. Trabajé por un año ahí, pero después de que se acabó mi visa, yo no pude encontrar trabajo con Ujú. esa maestría y mi ingeniería. Entonces, otra vez fui a la escuela y entonces empecé un MBA, Ujú. un Master in Business Administration, y es lo que hice. Y en ese proceso eh, fuimos arreglando nuestra visa para mí también y es cuando, al terminar mi MBA, es cuando obtuvimos ya la visa, la Green Card, Ujú. y entonces encontré oportunidades y nos movimos. Después de Michigan nos movimos a Illinois. No, nos movimos a Indiana. Sí. Indiana, nos movimos ahí y ahí ya fue una oportunidad que yo encontré con mi maestría y con la visa que ya tenía. Estas historias se repiten en muchos niveles en los inmigrantes, de que uno se tiene que reinventar
cuando llegué a este país y como tú y yo y otras personas hacíamos una cosa en nuestro país y nos tocó adaptarnos y aprender otra cosa, pues para sobrevivir, para adaptarse y para poder estar de una forma más estable. ¿Qué tan complicado fue para ti hacer ese switch? Decir, bueno, pues no sirvió de nada lo que estudié en México y me toca otra vez meterme a la escuela. Ya, pues fue complicado. Sí, Nada es fácil y como ahora les digo a mis hijos, así, todo fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, ¿verdad? claro. Entonces, no fue fácil, primero porque llegué aquí pues atado, ¿verdad? Ya tenía todo, ¿verdad? Entonces tenía, inclusive para encontrar o abrir una cuenta de bancos era difícil. Siempre tenía que depender de mi esposa hasta que tuve mi visa, tuve mi seguro social para otro trabajo, entonces ya era un poquito más independiente, pero al principio Ajá. era pues nada más el idioma, ¿verdad? Era la barrera, pero eh, es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Es lo que tenía que hacer y para tener mejores oportunidades. La escuela me ayudó mucho y Sí. era una de las cosas que quería completar y ya cuando entré a la primera maestría, a la segunda maestría, es cuando me di cuenta que eso me iba a ayudar más y además a mejorar el idioma, Ujú. porque estás ahora sí que al lado de los que hablan ese idioma, ¿verdad? Entonces es lo que me ayudó mucho a poder, bueno, no es perfecto, pero al menos estar en un Comunicarse. 80 o 90% Sí. y poder ir a pedir trabajo a ese nivel. Ujú. Entonces, pues es lo que te toca hacer y a un principio, bueno, dije mi ingeniería, pero la quiero combinar con algo más, pero al final la educación es la que me ayudó Así a es. abrir otras puertas. Y la verdad es que yo quería seguir creciendo en ese país y quería llegar al mismo nivel que tenía en México. Entonces, lo único que podía hacer era mejorar el idioma y la educación, que en Ujú, ese momento cuando yo llegué es lo único que podía hacer. ujú. ¿Qué tan difícil fue también eso, no? El comenzar a una carrera y pues decir, no fue suficiente, tengo que volver a comenzar otros 3, 4 años más. En ese momento, bueno, tenías el apoyo también de tu esposa. Sí, sí, sí. Eso es, ahora sí que eso es la única familia que yo tenía. Exacto, Porque cuando llegamos al país, no, ni siquiera teníamos amigos. claro. En Hartford no teníamos amigos, cuando nos vimos en Michigan, pero ahí es cuando encontramos buenos amigos. Ahí es Mm, donde, por ejemplo, yendo a la iglesia, a los lugares donde había otros latinos, otros americanos, nos empezamos a convivir con ellos, empezamos a ayudar mis vecinos, ujú, por ejemplo, en Michigan, por ejemplo, yo no sabía cómo usar una podadora, no sabía cómo usar para quitar la nieve, pero mis vecinos me ayudaron y ujú, por eso estoy muy agradecido porque ellos son los que me ayudaron. ujú. Estás hablando de la educación, obviamente, es una parte esencial de la adaptación, no solamente como pues persona que ya decide vivir en Estados Unidos, aprender el idioma, adaptarse de una forma u otra a a la sociedad, pero tampoco, y lo digo como mexicano también, que pasa muchas veces que dice, no, es que si aprendo el idioma ya me voy a olvidar de México, me olvido de las tradiciones. Eso es lo rico de comenzar a hacer este proceso, que no existe eso, uno nunca renuncia a su ciudadanía, a sus raíces, sino simplemente hace algo mejor, ¿no? Subimos de nivel, digámoslo así. Claro, no, y la idea es esa, o sea, eso precisamente los que emigramos Sí, ya grandes, am, esa parte no se puede, aunque uno quisiera, no se claro. puede olvidar. Y yo pienso que no hemos hecho un buen trabajo porque hasta ahora mis hijos, ellos se creen mexicanos, porque no nacieron aquí, Ujú, pero se creen mexicanos, les gusta todo lo de México, quieren ir a México, entonces, y no es algo que nosotros hayamos planeado hacer, claro. ¿verdad? Simplemente son parte de nuestras raíces y además ahora, porque hay a veces que cuando llegamos aquí dices, bueno, ¿de qué cultura soy, verdad? Ujú, Pero realmente es de las dos, o sea, porque mis hijos nacieron aquí, hemos vivido tantos años claro. aquí, que realmente es una combinación de las dos, pero esa es la parte en la que a veces muchos nos perdemos, ¿verdad? Claro.
si no ponemos atención y nos enfocamos, ¿verdad? Nos vamos por acá y por allá, pero la verdadera, digo, no es una receta, pero la verdad es que tienes que combinar las dos, Claro. ¿verdad? Porque si no, muchas veces eso mismo te arrastra o te mantiene encadenado y no avanzas, ¿no? No aprendes bien el idioma, no te adaptas, no te educas tan bien, que es importante, porque pues te da pena, porque Claro, hablan en inglés, no vas a entender, eso también te limita. Hablando también de esta percepción de familia en Estados Unidos, que también es un punto que tal vez no lo hemos tocado, me parece importante. ¿Qué tan importante también es ese manejo entre lo empresarial, entre emprender, entre el trabajo y la familia? Que es bastante complicado. Muchas veces o uno tiene que trabajar y otro cuida a los niños, por los costos acá de cuidar niños y todo eso, o simplemente pues se decide que uno trabaja y otro no. Pero en tu caso fue diferente, los dos se apoyaron y también el temor de que los niños se pueden perder porque no tienen a los papás, ¿no? sí. Que no es necesariamente el caso. Claro. No, y eso ahorita más adelante lo podemos platicar. En algún momento tuvimos que hacer esa decisión, ¿verdad? Sí. Ah, pero cuando empezamos a trabajar los dos y estábamos trabajando los dos en corporate, en el corporativo americano, entonces decidimos que nuestros hijos iban a ir al daycare, ¿verdad? A la guardería. Y era costoso, sí, pero decidimos hacerlo porque dijimos, bueno, no queríamos que tampoco perdieran el idioma, ¿verdad? Por muchos lo pierden. Entonces, decidimos nosotros hablar el idioma, el español en la casa y sabíamos que ellos iban a estar en la guardería por mucho tiempo y ahí lo iban a aprender. Ajá, Y bueno, eso en teoría era lo que teníamos en teoría, pero funcionó. claro. Funcionó porque ahora, gracias a Dios, los dos son bilingües. Eh, sí tienen el acento, pero normal, ¿verdad? Cuando hablan en inglés no tienen ningún tipo de acento. Cuando hablan en español sí, pero aún así todavía siguen hablando con nosotros en español. Pueden visitar a México y después de una semana no se les nota el acento. Entonces, sí, era costoso, pero al Ujú, mismo tiempo queríamos que ellos tuvieran la oportunidad de tener esos dos idiomas ujú, para, bueno, en el futuro y ahora se ve que les ha ayudado. Mi hija ahora ya está, terminó el primer año de colegio ujú. de la universidad y bueno, quieras o no, le ha ayudado a tener esos dos idiomas. Y aparte uno más que aumentó ella, que es el francés, entonces ahora ya Qué tiene bien. tres idiomas. En el pasado podcast tuvimos a una invitada también colombiana, Natalia Enfijo, que hablaba también acerca de la herramienta del español. ¿Cómo te ha ayudado también tener estas dos herramientas? Porque se tiene que hablar así, como es una herramienta, ¿no? Sí, De apoyo en cualquier emprendimiento y en cualquier nivel aquí en los Estados Unidos, que se pudiera ver muchas veces de hasta de pena, ¿no? Un asunto de pena de porque hablas otro idioma que no es el inglés. Al contrario de verlo como una posibilidad de una nueva posición, de un nuevo negocio, de alcanzar un nuevo mercado, ¿no? definitivamente. Pues el español es el que me ha ayudado, por ejemplo, a poder aprender de los dos mundos. Ujú, Y en el sentido ahora de tener un negocio, me ayuda en los dos sentidos, porque simplemente me dicen, bueno, tú tienes esa ventaja de que puedes ir y buscar negocios donde hablan español o donde hablan inglés. ujú, Y mis hijos ahora también lo mismo. Pero eso es una ventaja que me ha dado y me ha abierto mejores oportunidades, ya estando en corporativo o ahora con mi negocio, ujú, pero ha abierto muchas puertas. Ha ujú, habido muchas puertas. Y bueno, pues ahora sí que es algo que sigues aprendiendo y ojalá que se los puedas transmitir a la gente que nos escucha. ujú, Se lo trato de transmitir a mis hijos también. A mis familias, que bueno, toda la familia de mi esposa y la mía siguen en México. ujú, Entonces es una oportunidad que mm, a veces dices, bueno, y mis hijos decían a veces, oh, pues que yo le decía, tú tienes la ventaja de hablar español. Y dice, bueno, pero casi todos hablan español. Y le digo, bueno, sí, pero en primer, no todo el mundo habla español. En segunda, tú lo hablas tan bien claro. que no nada más lo puedes hablar, sino lo puedes leer y lo puedes escribir. Entonces,
esa es una ventaja que al principio ellos no lo veían como una ventaja, pero ahora que ya están más grandes, definitivamente es una ventaja. Ujú. Te tocó también reinventarte en tu misma profesión. ¿Cómo saliste de ese corporativo a ser agente de real estate y ahora agente de seguros también? Fuiste agente de seguro primero, luego real estate y otra vez regresaste. ¿Cómo sucedió esto o por qué sucedió esto? Ya, bueno, pues mira, cuando yo acabé la universidad en México de ingeniería industrial, de hecho, apliqué la ingeniería industrial muy poco. De hecho, uno de los primeros trabajos grandes fue en el área de seguros. Mm, Trabajé en México para una empresa que se llama Mafre de España. am, y ellos compraron una parte de una compañía de seguros de México. Entonces, lo que estaban buscando era gente que pudiera aprender lo que la compañía española venía a enseñarles a la compañía de México. Entonces, fue ahora sí que estuvo en el momento adecuado, en el momento adecuado, en el momento adecuado, en la hora adecuada, y en el momento, porque ellos apliqué y éramos como, creo que éramos 50, 60, y eso ya ujú. pasó hace más de 23 años o más. Entonces fui uno de los seleccionados, fuimos nada más 5 de ellos con título universitario y nos prepararon por 5 meses. Ujú. Nos pagaron y todo. El único requisito es de que no tuviese experiencia, porque querían gente que Claro, que pudiera pudiera, aprender, que no estuviera viciada. viciada y todo Sí. eso. Entonces, ahí es donde empecé en el mundo de seguros. Pero yo ahí empecé como ajustador. Iba a los talleres, a los body shops, eh, negociaba con los gerentes del taller y bueno, nos ponemos de acuerdo qué había que reparar, qué había que cambiar y firmaba y listo. Entonces, eso es lo que yo me dediqué en los primeros 2 años ahí. Después tuve la oportunidad de irme como supervisor a Tijuana, en México. Era una nueva división de la empresa y no había oficinas y me dieron la oportunidad de ir hacia allá y dije que sí. No tenía familia, era soltero y dije, ¿por qué no? Ujú. Iba con un poco de miedo porque decían que a los de la Ciudad de México no los querían en Tijuana, Es el pero sentimiento nacional. Sí, es claro. internacional. No, pero me he sorprendido porque la verdad es que la ciudad no es la más bonita, Ujú. pero la gente es de lo mejor, es muy honesta, muy abierta y hice buenos amigos. Tuve un buen jefe ahí en Tijuana, ahí estuve un año y ya después me dieron la oportunidad de ser gerente de una división en Guadalajara y me moví a Guadalajara y ahí fui el gerente de todo el departamento de siniestros, como le llamamos allá. Entonces estaba a cargo de lo que era la cabina de donde se tomaban todas las llamadas cuando los asegurados llaman, de los ajustadores, de los que solían irse, no sé si ya siguen, pero cada vez que llamaba un asegurado, al siniestro iba la compañía de seguros, llegaba la policía, llegaban los abogados y yo era responsable de los ajustadores, era responsable de hacer los pagos a los proveedores, era responsable también de hacer algunos negocios, nuevos negocios con los agentes de ventas y, eh, y de los robos también, o sea, los agentes que se roban, tramitábamos los robos, o sea, era responsable de O todo sea que es ese. un círculo. Ya estuviste allá, hiciste más o menos lo mismo, tuviste que adaptarte acá, pero la vida te dio esa oportunidad de volver a retomar esa experiencia que tú ya tenías acá, ¿no? Sí, de hecho, cuando me quedé que nos movimos a Indiana por una oportunidad para trabajar en Cummins, Ujú, que es una empresa que hace los motores de diesel, ujú, ¿verdad? De hecho, hace los motores para la RAM, hace los motores para los camiones de 18 ruedas, ujú. pero tuve que salir de la empresa porque fue cuando hubo la crisis financiera en el Ujú. 2008, Fuiste 2009. una de las cabezas que Sí, rodaron. porque cerraron una de las plantas. En ese tiempo Chrysler se declaró en Chapter 11 también. Ujú. Entonces tuve que salir. Pero bueno, como tú dices, a seguirle. Y las cosas siempre pasan por alguna razón, ¿verdad? Claro. Siempre.
Entonces, O después sea, de un a tiempo, raíz de la crisis del 2008, 2007, por ahí, te quedas sin empleo y necesitas volver de una forma u otra, obviamente, a reactivarte económicamente sí. y comienzas que a hacer seguros. Encontré la oportunidad para moverme a Chicago, Illinois, dentro de una empresa que se llama Liberty Mutual. Entonces fue la primera oportunidad de regresar otra vez a seguros a lo que yo estaba haciendo. No encontré, en ese momento apliqué para estar en el área de siniestros, pero me ofrecieron una mejor oportunidad para estar en el departamento de compliance. Ujú. Entonces estuve ahí encargado de un grupo que se dedicaba a tramitar todo lo que era proyectos, process improvement, y todo lo que era licencias para todo el departamento de Liberty Mutual. Yo te conocí como agente de real estate. ¿Cómo viene eso? Bueno, Todo esto. ahí viene después de tener 5 años en la empresa Liberty Mutual, entonces empecé a buscar oportunidades fuera del corporativo. Entonces eh, llegué a pensar en tener mi negocio de seguros o mi negocio de real estate. En ese momento yo no sabía cómo poner un negocio de real estate o cómo poner un negocio de insurance. Entonces, pero me encontré dos amigos, dos buenos amigos, y uno en el área de real estate y uno en el área de seguros. Fui a hablar a los dos. Primero fui con el de real estate, me dijo, yo te ayudo en todo lo que pueda. De hecho, salí de ahí, pagué mi curso. Y después, a los 2 días, fui con el otro amigo y él tiene su agencia todavía de State Farm y también me ofreció lo mismo. Dice, yo te ayudo, te preparo aquí y ya cuando estés listo, puedes ir a poner tu propia agencia de State Farm. Ujú. Entonces ya estaba, ahora sí quien decidió qué hago. Lo pensé por un tiempo y decidí irme por el lado de seguros porque tenía más experiencia. Entonces dije, si voy a ir a poner mi propio negocio, al menos quiero tener algo de ventaja. Ujú. Entonces decidí tomar la ayuda de mi amigo State Farm. Ujú. Y ahí estuve. El pronóstico era de que yo iba a estar ahí 2 años y después de 2 años iba a aplicar para que me diera mi propia agencia. Pero nada más estuve ahí un año. Un año y después de un año, de hecho un poquito menos, fueron como 10 meses, State Farm me dio la oportunidad de poder tener mi propia agencia. Ujú. Tienes que ir por un proceso de si financieramente estás bien, te hacen muchas entrevistas y bueno, gracias a Dios las pasé. Ujú. Y entonces tuve la oportunidad de poner mi propia agencia de State Farm en Illinois, en un Mm. pueblito que se llamaba Elgin, Illinois. Y ahí es donde empecé ahora sí que con mi propio negocio en el área de seguros. Así es como regresé. Enfocándonos más precisamente al ámbito empresarial, emprendedor, ¿qué te movió a ti o qué te mueve? Pues para no seguir, hay gente y se respeta mucho, ¿no? Que sigue por años en una posición de vendedores, y están bien, ganan muy bien, les va muy bien, pero tú tenías esa cosquilla de, no, yo puedo hacer algo más. ¿Qué te movía? ¿Qué te impulsaba a ti a hacer eso? A tomar esa decisión. Ya, pues al tomar la decisión era ser mi propio jefe, Ujú. ¿verdad? Pero es una decisión con mucha responsabilidad, porque el hecho y muchos lo decimos y muchos lo dicen, o que yo soy mi propio jefe, pero el empezar Ujú. no es nada fácil. Claro. ¿Por qué? Porque dicen que cuando tienes tu propio negocio, cada día eres un desempleado, ¿verdad? Porque Sí. tienes que ir a buscar ese negocio. Entonces, Ujú. todos los días yo amanezco y soy desempleado, pero tengo que ir a buscar lo que ahora sí que el negocio para poder recibir ese income. Y sí, Ujú. pero cuesta trabajo y cualquier negocio, no puede ser de una tienda, puede ser de lo que sea. El primer año, los primeros 2 años, básicamente si no son pérdidas, pues ahora sí, como decimos, salimos Sales tablas. tablas, exactamente. Pero eso es lo que me motivaba a mí a hacer, que iba a poder tomar mis propias decisiones, que iba a ser mi Ujú. propio jefe, que iba a poder tener la flexibilidad, ¿verdad? Pero al principio no fue nada fácil, Ujú. porque ¿Qué el es lo más hecho, complicado de ese proceso, de no, ser tu es muy propio jefe? complicado. Cuál es la parte más difícil de comenzar a ser tu propio jefe? Ya, pues mira, te voy a compartir, y esto es real porque me tocó a mí, es porque yo
cuando empecé con la empresa de State Farm, Ujú, tenía 4 empleados, ujú, ¿verdad? Entonces, esa fue la parte más, ahora sí que más difícil, porque el manejar gente es difícil, ujú, ¿verdad? Encontrar gente que esté dispuesta a trabajar y a dar lo mejor de eso es difícil. sí, A ser constante. Encontrar esa persona, ese brazo derecho, es difícil. Entonces, yo empecé con 4 empleados, pero a las 2 semanas se me fueron 2 porque no aguantaban con esa presión, ¿verdad? ujú, Y ahí es donde empezaron ahora sí que los challenges, ¿no? Para mí, el encontrar a las personas, el motivarlas ujú, para que pudieran, bueno, ¿verdad? Yo los motivaba no simplemente financieramente, pero los motivaba en el estado de cuidarlos, ¿verdad? Porque yo sabía que si los cuidaba a ellos me van a cuidar a mí y ujú. al Y el negocio, a fin negocio. de cuentas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más difícil en cualquier tipo de negocio. Cuando vas a manejar gente, esa es la parte más difícil. Y obviamente lo siguiente es encontrar los clientes, ¿verdad? Encontrar los clientes. Tenía buen respaldo porque State Farm es la mejor empresa, la más grande, y en las pólizas de autos es la número uno. Ujú, Entonces, ese era mi respaldo. Entonces yo sabía que tenía un buen producto, una buena empresa, ujú, pero ahora, bueno, lo difícil era manejar mi agencia ujú. de la mejor forma para poder crecer. Podemos hablar 1 hora, 2 horas de todo lo que haces, porque aparte de ser emprendedor, agente de seguros, agente de real estate, también eres aficionado al tenis. Sí, ¿Cómo es que el deporte también ha sido parte fundamental para ti, para tu hijo, para tu familia también, que ahora también se está siguiendo tus pasos? Pero me imagino que también hay una forma de disciplina que también te ayuda de una forma u otra sí, a aplicar esa misma disciplina en la forma profesional. sí. Es increíble, o sea, porque yo jugué fútbol toda mi vida. Ujú, Toda mi vida jugué fútbol y sigo amando el fútbol. Pero llegó un momento en que yo seguía jugando ya grande, pues para divertirme y todo eso, pero me encontré con unas personas que eran como si estuviera jugando a la FIFA y yo dije, bueno, prefiero lastimarme yo solo que claro. alguien me lastime, Sí. ¿verdad? Entonces cuando decidí cambiar de deporte y llegó el tenis. De hecho, estábamos entre el golf y el tenis, pero dije, todavía a ese tiempo necesito algo más activo. Ujú, Decidí el tenis y el tenis, y ahora lo comparto con mi hijo, es como la vida, porque mira, cuando tú vas a jugar contra alguien, estás tú, ¿verdad? Pero para ir a jugar, tú ya tuviste que tener entrenamiento, ujú, tienes un equipo atrás de ti, ¿verdad? Y tienes que poner el tiempo para poder prepararte para ir a jugar. Entonces, en la vida, por ejemplo, le dijo a mi hijo, tú, por ejemplo, tienes tu familia que te apoya, ¿verdad? Que te da todo amor, dinero, todo lo que necesitas para cuando vayas a la escuela. Nosotros no podemos presentar el examen por ti, claro. tú estás ahí, pero tú estás recibiendo todo el apoyo de nosotros para que te prepares y vayas a presentar el examen o a la escuela, pero ahí no podemos hacer nada por ti. Entonces, el tenis, he encontrado esa analogía tanto con el tenis, que siempre que siempre encuentro una buena oportunidad para mí, para mi hijo que ahora le gusta, esa analogía, que el tenis es como un individuo que va a jugar contra alguien, pero se tiene que preparar. Ujú, Y a veces tiene que ponerle tanta práctica, más horas de práctica, que ir a jugar, porque el ujú. match puede jugar 1 o 2 horas, 1 o 2 horas, claro. pero entrenar es 2 horas Constante. mínimo todos los días para ir a jugar dos Y no horas. hay echarle la culpa de nada, es que está el de al lado que estaba conmigo que le pegó mal. Exacto, Ahí es tu responsabilidad, ¿no? Lo exacto. mismo que en cada empleo, cada trabajo, cada emprendimiento, uno tiene que hacerse responsable de las acciones buenas o malas ¿Ya? que se toman. Y tú vas con un plan, ¿verdad? Con una estrategia. Tienes que estar bien físicamente y con una estrategia. Y puedes ir con una estrategia a juego. Pero si algo no sale bien de esta estrategia, la tienes que modificar, Exacto. y en la vida Porque pasa no lo mismo. sabes qué tan preparado está el otro tipo, te Sí, sale con un revés, una curva, y ahí ya no sabes sí, cómo actuar en esas exactamente. situaciones. Entonces siempre encuentro esa analogía que se puede aplicar a la vida, que tú vas con un plan, pero si algo, el otro jugador te cambia algo o no Claro. te está saliendo algo de lo que tú estás, tienes que hacer modificaciones. Ujú. Y así es
en la vida, ahora sí que personal, profesional, es lo Claro. mismo. Tienes que hacer modificaciones, porque si sigues haciendo lo mismo, van a seguir los mismos resultados. Dos preguntas que siempre le hago a mis invitados. El momento más complicado que has tenido que enfrentar como inmigrante o como empresario aquí en Estados Unidos como emprendedor, y el más satisfactorio. Ya, mira, pues mira, el hecho de haber venido aquí a Estados Unidos sin saber el idioma y eso fue lo más difícil, ahora sí que, sí, lo más difícil, ¿verdad? Fue lo más difícil, pero vine con mi esposa y nos apoyamos y salimos adelante, ¿verdad? Pero la satisfacción de poner el esfuerzo, y no fue fácil, ¿verdad? Porque al principio venía yo de alguien que tenía todo y podía hacer mis decisiones solo, y aquí sin siquiera poder abrir una cuenta de banco, o sea, con muchas cosas que no podía hacer, eso fueron algo frustrante al principio y muy difícil de manejar. Cuando, por ejemplo, te encuentras con personas que ya son profesionales y tienen la misma edad tuya, pero tú ni siquiera puedes hablar el idioma, Sí. también eso era frustrante para mí. Pero al mismo tiempo era una motivación para mí para poder seguir adelante. Ujú. Ah, entonces, eso es una de las cosas más difíciles que ha sucedido para mí. Pero más satisfactorias es el hecho de tener una familia, ¿verdad? El hecho de haber progresado y poder tener dos maestrías, ser un ejemplo, pero pues, no nada más para mi familia, sí, para el que está ahí en México, mi Ujú. familia, mi esposa y mis hijos, pero para muchos latinos ser una inspiración. Tenemos buenos amigos ahora en Hartford, tenemos en Michigan, en Indiana todavía tenemos, en Illinois, que vivimos 9 años. Qué bien. Ah, y ahora aquí, en Florida, hemos hecho la misma idea y tenemos buenos vecinos, tenemos buenos amigos que hemos hecho. Ujú. Entonces, esa es la parte satisfactoria, ¿verdad? Ujú. Que a nosotros nos queda y seguimos creciendo con eso. Y también ese círculo social que uno tiene que cuidar, porque ese círculo social también o te infecta o te alimenta, ¿no? Claro. Entonces, que o te dice el amigo envidioso, ay, que te crees mucho, sobre todo se ve mucho en los mexicanos. Sí, sí. Ay, te crees mucho ya porque eres agente, no sé qué, y uno, por no querer ofenderlos, uno se limita a hacer cosas. Es importante también cuidar ese entorno social, ¿no? Claro. Sí, y es como un dicho, ¿verdad? El que dice, el que con lobos se Se junta, junta, a aullar se enseña. exacto. Y eso puede ir en dos sentidos, ¿verdad? O sea, te puedes juntar con gente que te ayude a ser mejor, ¿verdad? Entonces es el grupo que quieres buscar y eso se lo digo a mis hijos, ¿verdad? Y si te vas con el otro grupo en el cual, por ejemplo, con envidias o que simplemente están criticando y todo eso, ahí si es tu amigo y lo está haciendo, mejor separarse de ese amigo, Claro, porque no es tu ¿verdad? amigo, al Ya, final de cuentas. exactamente. Entonces, a eso es lo que tener mucho cuidado de Ujú, no caer en esas trampas. Y si algo no está funcionando, o sea, mejor hacerte de lado. ujú. O te unes con los lobos de Wall Street o los lobos de la calle, tú tienes Exacto, la misma decisión. exacto. Em, ¿Qué consejo le puedes dar a los empresarios que te están escuchando en este momento, a la comunidad inmigrante que está en ese momento difícil, en ese momento de que estoy frustrado, ya no sé si sigo, no sé si tengo el valor de independizarme, si sirve, si vale la pena o no? Ya, pues mira, cuando eres padre, como que te vuelves, l- trato de darle consejos a mi hijo y todo eso, y es el mismo consejo que le doy hay un actor que se llama Denzel Washington. Washington. Entonces dice que hay, que pienses grande y pienses en sueños, ¿verdad? Pero los sueños sin acciones solamente son sueños. Se queda en el sueño. Entonces, el hecho de pónganse metas, hay que ponerse metas, pero la cosa es ponerse metas con acciones. ¿Ok? Hace poco mi esposa y yo estábamos platicando de una brújula, ¿verdad? El hecho de que tu norte son tus metas, Ajá, ¿verdad? ujú, Tu sur es donde no quieres ir, pero el este y el oeste son las formas en las que, cómo vas a llegar a ese norte, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para llegar a ese norte? ¿Ok? Y cuáles son las acciones que vas a tomar en tu este para llegar a ese norte. Entonces,
Hace poco lo platicamos y lo queremos implementar en nuestra familia y en nosotros mismos, porque si no tenemos esa brújula, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces, esa brújula significa que tú tienes que tener tus metas, que es el norte, ¿verdad? Y ahora tienes que ver cómo vas a llegar ahí, Claro. ¿ok? Entonces, mi consejo sería apuntar las metas que quieres cumplir a corto y a largo plazo y después ver qué tienes que hacer para poder llegar a esas metas y ponerles una acción. Eh, es difícil porque a veces ni siquiera sé hacia dónde quiero ir, pero ya cuando las pones en papel y por qué quiero llegar ahí, ¿verdad? Porque pueden tener un impacto profesional, puede tener un impacto personal, puede tener diferentes, diferentes motivaciones, pero tienes que ponerlas ahí, tienes que escribirle y decirles, ¿cómo voy a llegar ahí? Ujú. Porque si no, nunca va a pasar. O sea, puedes tener muchas ideas, pero hay que ver qué tienes que hacer para implementarlas para que te lleve a donde tú quieres llegar. Hay que soñarlas, hay que ponerlas en papel, pero hay que hacerlas realidad. Hay que soñar, señores, hay que soñar en grande. Este país nos da también esa oportunidad, como ya lo hemos escuchado, de volver a empezar, de revolver a empezar, no importa la edad, no Sí, no. importa. Yo empecé eh, a aprender el idioma cuando llegué aquí y tenía 30 años y Ujú. el acento nunca se me va a quitar, pero bueno, a esa hora otra vez empecé a aprender un idioma que en México sí o sea, tuve clases de inglés, pero, o sea, era una clase de 1 o 2 horas y después, ¿qué haces? Hablas Claro. 8 horas español, ¿verdad? Entonces, realmente nunca lo aprendí, entonces, pero cuando llegué aquí esa fue una de las metas y fui forzado y me puse en el ambiente para poderlo aprender. Señoras y señores, los sueños se pueden realizar, se pueden lograr siempre y cuando los apliquemos. Empecemos a trabajar, a resolver esas situaciones, esas debilidades y precisamente alcanzar esas metas que nos estamos empeñando a realizar. Luis, siempre es un gusto. Muchas Muchísimas gracias, Aaron. gracias. Muchas Y gracias gracias. también a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima entrega de Conectados, historias que conectan aquí en la comunidad de Space Connect.